ore por mí para que su corazón se abra. Cuando usted ora por el hombre o la mujer de Dios que va a traer la palabra, usted está haciendo dos cosas: que su corazón se abra y ordenando que lo que salga de ahí sea palabra de Dios. Empiece a orar, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, como hombre bajo autoridad me presento delante de ti, oh Dios, con temor y temblor, oh Dios. Señor, extiende tu mano, oh Dios, Señor. Concede a tu siervo de nuevo para hablar tu palabra, mientras tú, Señor, extiende tu mano para sanar, hacer milagros y prodigios en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Espíritu Santo, Jesús dijo que cuando tú vengas, tú nos enseñarías todas las cosas y nos guiarías a toda la verdad. Abre los sellos de revelación de la palabra. Tú eres el maestro divino por excelencia. Poséeme, Espíritu Santo. Yo pido que la fe que viene por el oír tu palabra sea desatada en esta noche. Que si hay un cuerpo enfermo, reciba sanidad. Hay una vida atada, reciba liberación por el poder de la palabra. Señor, tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que cumplirá el fin por el cual está siendo enviado, Dios. Señor, estos corazones son buena tierra, son tierra fértil, oh Dios, Señor, para la semilla de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar aquí sirviéndole a ustedes, y la confianza de nuestros padres de permitirme sus ovejas. Le decía al Señor: Señor, dame la palabra y dame el poder. Siempre es mi oración: dame la palabra y dame el poder. ¿Y qué quieres que yo diga, Señor? ¿Qué quieres tú decir? Yo soy un vaso, el cual tú puedes usar como tú quieras. Voy a tratar de enseñarle un principio. Mi lección tiene por tema la palabra de Dios como la auténtica fuente de poder. ¿Alguien escuchó lo que yo dije? Dije: conociendo la palabra de Dios como la auténtica fuente de poder. Juan capítulo 6, versículo 63. Palabras de mi amado Señor Jesús. Dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo o os he hablado son espíritu y son vida. Jesús dice que el espíritu es que da la vida, pero cuando Él dice la palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué significa eso entonces? Jesús nos está diciendo que su palabra tiene la vida que tú necesitas. La palabra de Dios es la auténtica fuente de poder. Y cuando Jesús habla aquí del espíritu, representa el poder. Diga conmigo: poder. Sabemos que hay una fe, que hay un Dios, hay un bautismo y hay un Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús, fue entonces cuando vino sobre él el poder. La palabra está cargada de poder, pero hay algo que el Señor me ministraba allá en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando se liberó poder sobre Jesús, cuando él confesó la palabra que estaba establecida en Isaías. Gracias. Dice Lucas 4, 18, Jesús hablando: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Interesante que si Jesús no confiesa la palabra que estaba en Isaías, él no iba a ver la manifestación del poder en su vida, aun siendo él el Hijo de Dios. Diga conmigo: confesión. La palabra de Dios es su espíritu en forma escrita. Usted tiene que acostumbrarse, cuando usted está escudriñando la palabra, usted está viendo el espíritu de Dios en forma escrita. No es un libro de historia, de cuento, no es un manual de derecho. Es el espíritu de Dios en forma escrita. Por eso es que cuando a veces leemos la palabra, sentimos que algo empieza a entrar dentro de nosotros, empieza algo a caer, a veces como lluvia, otras veces como fuego, y como que se nos empieza a abrir algo, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es un espíritu. Aunque usted lo vea aquí impreso en papel o lo pueda tener digitalmente, sigue siendo vida. Entonces, cuando
tu espíritu logra absorber la palabra de Dios, es entonces cuando tú tienes un encuentro con el poder de Dios. Hasta que tu espíritu no absorba la palabra de Dios, tú nunca podrás tener un encuentro con el poder de Dios. Podrás tener un encuentro emocional por la euforia de la canción, del momento, de los brincos, de los saltos, pero no va a ser sino hasta que tu espíritu absorba la palabra de Dios. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Interesante. Hay una forma poderosa, maravillosa y auténtica de recibir sanidad en cualquier área de nuestra vida, y es la palabra de Dios. Hay una forma de ser prosperado y es la palabra de Dios. En la palabra de Dios está la solución para cualquier circunstancia que tú estés atravesando, y está la provisión que tú estés necesitando. Es entender que tú puedes entrar a la palabra. Cuando Jesús llegó a Capernaum, dice Mateo 5:5-8, tengo muchos versos. Vino a él el centurión rogándole. ¿Qué dijo el centurión? Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Es lo que todos queremos, que nos pongan la mano, que nos tiren al suelo, que nos digan, que hagan algo de contacto para yo saber que voy a recibir eso. Pero cuando alguien descubre el poder que hay en la palabra, entenderá que no hay nada más glorioso que una palabra. Porque yo pudiera orar por todos ustedes y ponerle mano, y ese es un momento que ya va a pasar, pero lo que yo le estoy dando, lo que yo le estoy comunicando a su espíritu, viene desde la eternidad de Dios y estará hasta la eternidad, porque es la palabra de Dios. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. El centurión dijo, respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero, diga conmigo, pero di la palabra. Espérate, ¿quién rechazaría una invitación para recibir a Jesús a su casa? Pero el centurión sabía, my God, el centurión sabía que esa visita podía cumplir un propósito y era ocasional. Pero si Jesús daba una palabra, esa palabra se iba a quedar en su casa, no solo para sanar a su centurión, sino para sanar a cualquier otro que estuviera en la misma condición. Por eso es importante que atesoremos la palabra. Cuando usted aprenda la palabra, cuando usted atesore la palabra, cuando usted logre revelación de la palabra, esa palabra va a estar con usted en cada instante. Usted tiene que hacer dentro de usted un depósito de la palabra de Dios para poder usarla en las peores circunstancias, para poder usarla en las peores crisis. Porque van a haber momentos en el que nadie puede orar por ti. Pero si tú tienes una palabra, diga conmigo: yo tengo una palabra. Vamos, diga: yo tengo una palabra. Si tú tienes una palabra, esa palabra te puede ministrar sanidad. Si tú tienes una palabra, esa palabra te puede ministrar provisión. Si tú tienes una palabra, esa palabra te puede ministrar liberación. Diga conmigo: yo tengo una palabra. Yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Interesante, Jesús le dijo: yo voy a ir y le voy a sanar. Pero él dijo: no, di la palabra y él va a sanar. ¿Qué aprendió este centurión? Él dijo, cuando él explicó a Jesús por qué razón él creía en la palabra, dijo: porque yo también soy un hombre de autoridad. Tengo gente bajo mi cargo y le digo a este: ve y viene, ven y el otro va. Entonces yo entiendo la autoridad, el comando de la palabra. Yo entiendo entonces, como yo sé que tú eres el creador de todas las cosas, tú puedes decirle a cualquier cosa y los dos mundos responden a tu palabra. Tú tienes que entender que la palabra de Dios no solo afecta el mundo del espíritu, sino el mundo natural es afectado por la palabra de Dios. Por eso usted no puede escuchar la palabra como cualquier cosa. Y bendito Dios que usted está en una casa de la palabra de Dios. Otros pueden estar en un lugar de emoción, de reguero, de cuantas cosas, pero no hay palabra. En medio de la crisis siempre van a necesitar al hombre que haga algo a favor de ellos. Pero usted tiene una palabra, y esa palabra, cuando usted esté en la peor crisis, le va a recordar: yo soy Jehová tu sanador, yo soy Jehová tu proveedor.
suficiente poder en la palabra para sanar. Suficiente poder para sanar. Lucas 5:17. Aconteció que un día estaba enseñando, mire esto, estaba enseñando, sentados, y estaban los fariseos sentados y doctores de la ley, cuando habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Cuántos hemos escuchado una palabra que ha sanado heridas profundas en nuestra alma? Una palabra. Nadie me tocó, nadie oró por mí. Yo recibí una palabra. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre el portador de la palabra para poder sanar. El poder de Dios está presente activamente en su palabra, porque la palabra de Dios es portadora del poder de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es Dios mismo. La palabra de Dios es Dios mismo. Dijo Jeremías 23:29: no es mi palabra como fuego. ¿Se acuerdan cuando Jesús estuvo predicando 40 días? Dijeron los discípulos: ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Hay algo que empieza a arder dentro de nosotros cuando estamos oyendo la palabra de Dios. Si usted tiene el Espíritu Santo y usted escucha la palabra de Dios, cuando se conecta eso, hay algo que empieza a moverse dentro de usted. Usted sabe que lo que está oyendo es palabra de Dios. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios es un fuego que puede hacer arder tu vida y puede quemar todo lo que pueda estar destruyéndote, y puede purificar tu vida. Pero es un martillo que quebranta en pedazos cualquier dificultad que tenga tu vida. No. Dije que la palabra es un martillo que hace pedazos cualquier dificultad que esté atacando tu vida ahora. La palabra tiene poder creativo. Diga conmigo: poder creativo. Por fe entendemos, dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre me paro en lo siguiente: si todo el universo fue formado por la palabra, entonces todo el universo responde a esa misma palabra. Si nosotros entendiéramos eso, viviríamos por encima de la circunstancia. El comando que hay en la palabra de Dios. Cada cosa que existe en el universo fue creado por la palabra y responde a esa misma palabra que le dio existencia. Por eso Elías pudo decir: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no caerá lluvia sino por mi palabra. ¿Por qué? Porque Elías entendió que lo que hizo que la lluvia cayera era la palabra, y una misma palabra podía detenerlo y otra palabra podía volver a hacer que viniera. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Y qué hace la palabra? De modo que lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía, pero alguien habló y dijo Dios. Separó Dios en un lugar espiritual llamado el principio y dijo Dios. Y cada vez que tú dices la palabra de Dios, prepárate para ver. No. Dije que cada vez que tú digas la palabra de Dios, prepárate para ver. No importa las circunstancias que tú estés atravesando, si es la palabra de Dios, la misma que dio existencia al universo, prepárate para que tú empieces a ver. Hay una maravillosa ilustración del poder de la palabra de Dios en Juan 1:1. Juan dice: en el principio, diga conmigo, en el principio era el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra, ¿qué? En el principio era la palabra. Y la palabra estaba dentro de Dios. Y la palabra era Dios mismo. Ahora, si la palabra era Dios, hay que decir entonces que la palabra también es omnipotente. Voy a volvértelo a repetir.
¿Cuántos creen que la palabra era Dios según lo que dice Juan 1:1? ¿Y cuántos saben que Dios es omnipotente? Entonces, si la palabra era Dios, entonces la palabra es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo puede. No. Dije que todo lo puede. Tu circunstancia necesita una palabra. Tu matrimonio necesita una palabra. Tu cuerpo natural necesita una palabra. Es invencible la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán. ¿Qué? Todo lo que usted está viendo, toda su realidad actual va a pasar, pero la palabra es eterna. Le decía yo ayer a la iglesia en Colón, somos muy dados a concentrarnos en la realidad actual, sin saber que la realidad es cambiante. Como usted estaba hace 5 minutos, no está ahora. Ni siquiera como estaba sentado, ni siquiera su expresión facial ni corporal. ¿Por qué? Era su realidad, cambió. Pero la verdad que es una persona y se llama Jesús es eterna. No importa, no cambia, es inmutable. Sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue sanando. Dios sigue empoderando gente. Entonces ahí cuando la palabra se convierte en esa luz que resplandeció en las tinieblas, y las tinieblas no pueden resistir la palabra. Si nosotros entendiéramos el poder de la palabra, dejaríamos de estar peleando con los familiares nuestros que todavía no se han convertido. Él necesita una palabra de Dios, no tuya. De Dios. Porque esa es la que le va a alumbrar la tiniebla en el que está metido. Una palabra. Sencillamente una palabra. Pero a veces nosotros creemos que tenemos que ayudar a la palabra. Nosotros no tenemos que ayudar a la palabra, porque es la palabra que nos ayuda. Sencillamente cuando no sabemos qué decir, digamos la palabra. Cuando no sabemos qué hacer, vayamos a la palabra. Cuando tú no sepas cómo aconsejar a alguien, dile la palabra. Tú no tienes que acomodar la palabra, tú tienes que decir la palabra. Pablo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que no es show mediático, es poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Para salvación a todo aquel que ¿qué? Aquí está el misterio de la palabra de Dios. Para que se manifieste poder, yo tengo que creerla como está. Yo no voy a experimentar poder de la palabra de Dios al menos que yo crea la palabra de Dios. Porque usted puede estar aquí y ser maranata y no experimentar el evangelio. El evangelio no es una denominación o un concilio. El evangelio es poder de Dios. Es dunamis de Dios. Si usted ha experimentado el evangelio, significa que usted ha experimentado el poder de Dios en acción y en operación en su vida. Para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué será que esto que han llamado evangelio ha sufrido una crisis en la actualidad? Hacemos una pregunta: ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder? Porque hay que fabricar milagros y unciones y hacer show mediáticos si el evangelio está cargado de poder. Porque el evangelio carga poder. Porque la palabra de Dios es el Espíritu Santo en forma escrita. Cuando usted recibe una palabra, que era lo que nos enseñó papá hace mucho tiempo, tú tienes que aprender a oír la voz de la palabra. Porque es el Espíritu de Dios que está allí. Porque 3, primera de Juan 5:7, son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, la palabra, el verbo y el Espíritu Santo. Y los 3 son uno. Ponme ese verso allí, por favor, audiovisual. Primera de Juan 5:7. En el cielo testifican 3: el Padre, la palabra y el Espíritu. Pero dice la Biblia que estos 3 son uno solo. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí en la tierra, el cielo lo está testificando. Por eso el Señor dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Porque hay un testimonio. La palabra está dando un testimonio. Mientras tú te ciñas a la palabra, tú creas la palabra, tú camines en la palabra,
tú vas a tener testimonio de la palabra. Cuando tú ves la palabra, tú ves el Espíritu. Usted no tiene que tener un show mediático. ¿Sabe lo maravilloso de aquí? Cuánta gente se ha salvado, se ha sanado, se ha liberado sentado allí oyendo la palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Cuando tú ves la palabra, tú ves el Espíritu Santo, porque los dos son uno. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Juan dice que estos tres que dan testimonio son uno. Entonces, cuando yo veo la palabra, yo veo el Espíritu. Usted tiene que aprender a amar la palabra. Y yo sé que los que venimos de esta línea pentecostal nos gusta el asunto, nos gusta el reguero, nos gusta ver como que, ay, el culto está aburrido si no hay movimiento de nada. Pero si tú ves el movimiento que crea la palabra, porque la palabra te transiciona, no te mueve el cuerpo, te mueve el espíritu, te lleva a una nueva dimensión, te lleva a una nueva revelación, te lleva a algo mayor. Cuando tú ves la palabra, tú estás sosteniendo en tu mano el Espíritu de Dios en forma escrita. Es Él. Es Él. Cuando yo lo tomo para hacer mi jornada de oración, que empiezo a leer los salmos, yo sé que cuando yo empiezo a articular en voz alta, estoy liberando sobre la atmósfera de mi casa el espíritu de la palabra. Por eso usted tiene que acostumbrarse en su casa, a sus hijos, leerle la palabra en voz alta, para cargar la atmósfera espiritual de tu casa con la palabra. Porque somos muy dados a cargar la atmósfera espiritual de nuestra casa con maldiciones, con quejas, con condenaciones. Tomemos la palabra y carguémoslo de la palabra. Lleguemos a nuestra casa y digamos: esta casa es salva, esta casa sirve a Dios, esta es una casa de bendición, esta es casa de Dios, puerta del cielo. Aquí hay provisión, aquí hay presencia, aquí. Eso es lo que tú tienes que cargar en la atmósfera espiritual de tu casa. Todo lo que tú necesitas hacer sencillamente es abrir tu corazón para que el Consolador entre. Y cuando Él entra, Él te va a encender. Cuando Él entra en esa palabra, Él te va a encender. Él va a hacer que eso arda en ti. Los que han tenido la experiencia de ser predicadores de la palabra, ¿cómo sabemos que es una palabra que Dios tiene? Porque empieza a arder dentro de nosotros. Y a veces arde por días, arde por semana, y se convierte en un gran tizón que arde, que si tú no la sueltas, tú sientes que te va a quemar todo el pecho. Porque es una palabra que está viva, es real. No es una letra muerta, es una palabra real, que a veces tu mente natural no entiende por qué la dices, pero a alguien le dijiste esa palabra y era lo que alguien estaba necesitando. ¿Quién dijo que el Espíritu Santo no puede estar en todas partes? La palabra puede estar en todas partes. La palabra no tiene límite. Y compartía con el pastor Mena y me daba unos testimonios de unos mensajes que prediqué hace rato, y le decía: wow, hace rato prediqué eso. Y me mandaba la nota de voz de la gente llorando, quebrantada. Y el Señor me decía: ¿y quién dijo que sencillamente era el espíritu del momento que lo enseñaste? Sigue siendo la palabra, y cada vez que tú conectes con ella, vas a conectar con el espíritu de la palabra. Por eso tenemos que aprender a no ser circunstanciales predicadores a la hora de predicar. Porque hay un peligro en que nosotros usemos la palabra santa y viva de Dios para ser circunstanciales, para decirle algo a alguien que yo no me atrevo a decirle de frente. Y Satanás está usando mucho a los predicadores para eso. El púlpito no es para que tú le digas a una persona lo que tú no te atreves a decirle en privado. Es para predicar la palabra. Si tú tienes algo que decirle a alguien en privado, pues ve y se lo dice, si tienes suficientes pantalones. Pero entonces, ¿qué pasa? Tú te sacaste un clavo con alguien, pero alguien más que tenía otro clavo agarró esa misma palabra que tú usaste para sacarte el clavo, para él hacer lo mismo. Y al final sacrificaste gente que vino por una palabra.
Decía yo ayer en la iglesia en Colón, ya da vergüenza escuchar esto, porque más lo que se forma son discusiones de quién está en la sana doctrina y quién no está en la sana doctrina. Hay tanto odio en cuanto a la corrección doctrinal. Pero ¿y quién se está salvando con eso? ¿Quién se está sanando con eso? ¿Quién está siendo glorificado a través de eso? Y las redes sociales estallan, pero no es palabra de Dios. El que yo la pide a un hermano no es palabra de Dios, aunque yo use los versos bíblicos. Porque yo puedo usar un argumento cual abogado para defender mi punto, pero no significa que es lo que Dios tiene para alguien en el momento. El Espíritu es el mismo que estaba en los huesos de Eliseo cuando cayó aquel cadáver sobre los huesos de Eliseo y dio vida. Ese es el Espíritu que está en la palabra. Cada vez que usted abra la palabra, Él va a empezar a fluir en ti y a través de ti. Por eso que el tiempo ha llegado para que tú cambies el valor que tú le das a la palabra de Dios. Tenemos que aprender a honrar y a valorar la santa palabra de Dios. Y no estoy hablando de bibliolatría. Estoy hablando de entender el poder que hay en la palabra de Dios. De entender de que ahí está mi milagro, ahí está la respuesta que yo necesito, ahí está la voz que yo necesito hablar, ahí está el consejo que yo necesito para conducir mi familia, para conducir mi negocio, para conducir mi iglesia. Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, dime. Espíritu Santo, aconséjame. Espíritu Santo, dame la directriz. Y ahí está en la palabra. Nada es más auténtico de aquello que viene de la misma fuente. Si un hombre ungido te dice algo y eso penetra en ti, ¿cuánto más lo que el Altísimo habló? Si alguien ungido te dice algo, tú sientes que todo se estremece y tú dices, oh, es palabra de Dios, yo lo sentí. Pero ¿por qué no te estremeces cuando oyes la palabra de Dios? Es la palabra de Dios. Tiene que estremecerme, porque es para mí, porque es cierta, porque es verdadera, porque es eterna y se va a cumplir. Tal vez lo que un hombre te diga no se va a cumplir, pero lo que está en la palabra se va a cumplir, porque se va a cumplir por encima de tu circunstancia, por encima de tu crisis, por encima de tu diagnóstico, por encima de tu ataque, por encima de tu desierto. Él dijo y hará, Él prometió y cumplirá. Él es fiel. ¿Cuántas veces hemos oído testimonios de mucha gente que han hallado poder por medio de la palabra hablada? Viendo un programa de televisión, viendo un video de una prédica, escuchando una alabanza que era la palabra de Dios. Algo pasó. Muchos de los que están aquí, oh, yo escuché ese mensaje y algo penetró en mí. Yo estaba escuchando un mensaje y algo, porque era la palabra de Dios que penetró dentro de ti. Usted no puede venir a escuchar casualmente la palabra. Que yo escucho todos los mensajes de papá, pero tu vida no dice que tú lo escuchaste. Porque hay gente que puede escuchar todos los... Yo escuchaba gente decir, yo escucho todos los mensajes, me escucho hasta 5 mensajes de papá por día. Y yo digo, tu vida no dice que tú escuchas ni 30 segundos. Porque allá hay palabra que te transforma. Si tú estás escuchando esos mensajes, tu vida tiene que ser afectada por esos mensajes. Tu matrimonio tiene que ser afectado por esos mensajes, porque es la palabra de Dios viva y eficaz. Pero no es escuchar por escuchar para poder cumplir, para que YouTube te diga cuántas horas de reproducciones tú tuviste, pero cuántas tuviste despierto y cuántas dormido. A cuántas le prestaste atención y a cuánto lo aplicaste a tu vida. El poder de Dios está presente en su palabra para actuar con denuedo. Cuando tú te conviertes en alguien de la palabra, tú eres alguien firme frente a la circunstancia. Tú eres alguien que tiene carácter. Tú eres alguien que entiende que si Dios lo dijo, Dios lo hará. No importa cómo se vea el panorama. No importa cómo se escuchen los noticieros. No importa cómo esté en la circunstancia. Si Dios lo dijo, Dios lo hará por encima de lo que me está aconteciendo ahora.
por encima de lo que yo estoy atravesando ahora, tengo una palabra. Diga conmigo, yo tengo una palabra. Yo hago como Dios le dijo a Jacob, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo como te he dicho. Mientras tú tengas una palabra de Dios, hay esperanza. Pastor, pero es que mi cuerpo se está deteriorando, pero tengo una palabra de sanidad. Pastor, pero es que mi matrimonio se está acabando, pero tengo una palabra. Pastor, pero es que mi hijo se está perdiendo en el vicio, pero yo tengo una palabra. ¿Cómo podemos accesar al poder de esa palabra? Juan capítulo 3 versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significa esto? Este ver no es cuando usted parta de esta tierra y vaya al cielo. Es operar en el reino de Dios. Para yo poder operar en el reino de Dios, yo tengo que haber nacido de nuevo. Porque con mi mente natural, finita y limitada, no puedo ver el reino de Dios. Porque toda la palabra de Dios está en acción y en operación en el reino de Dios. Por eso Jesús dijo, cuando oren digan, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué significa esto? Que tu reino venga y que la ley que gobierna tu reino sea la ley que domine ahora mi reino natural. Que los decretos que gobiernan tu reino sean los decretos que gobiernen mi reino natural. Es más que usar una frase y decir, venga tu reino, venga tu reino, venga tu reino. Pero ¿qué hay en el reino de Dios? ¿Qué opera en el reino de Dios? ¿Has visto tú el reino de Dios? ¿O sigues esperando que cuando la trompeta suene, verlo allá? Pero tenemos que operar desde aquí a allá. Porque estamos ya estamos sentados juntamente con Jesús en los lugares celestiales. Desde allí operamos. Pero tengo que nacer de nuevo. Maestro de la ley Nicodemo: Señor, nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo, ¿cómo tú, siendo maestro de la ley, no sabes de esto? Tenía letra, pero no tenía espíritu. Usted puede memorizarla toda y eso no hace nada. Usted puede entender los acontecimientos escatológicos, toda la homilética, toda la hermenéutica, toda la teología, y eso no va a hacer nada hasta que usted no pueda operar en el reino de Dios. Hasta que tú no nazcas de nuevo, tú no tienes acceso. Y no vas a poder tener el acceso al poder que es la palabra de Dios. Cualquiera puede pararse y balbucear y recitar un verso, pero acceder al poder que te habilita esa palabra requiere nacer de nuevo. Porque la palabra en sí carga poder. Por eso aquel centurión dijo, di la palabra. Él estaba buscando aparentemente una sanidad. Y Jesús le dijo, yo voy a ir y lo voy a sanar. Él dijo, no, dame la palabra. ¿Por qué? Y aquí es donde cambia el panorama. Y esto hace la diferencia entre una experiencia de poder y un hombre de poder. Porque si Jesús iba a la casa de Nicodemo y ponía la mano, a la casa, del centurión, y ponía la mano sobre el criado sanaba y ya. Pero si Jesús le daba la palabra, no se la estaba dando al criado, se la estaba dando al centurión para que él pudiera operar la sanidad en el criado y en todos los demás enfermos que se encontraran. ¿Se da cuenta la diferencia? Diga conmigo, di la palabra, Señor. Porque cuando Dios te dice una palabra, te habilita en poder en esa palabra. Entonces dejémonos de querer una experiencia sensacional de que me pongan la mano, me tiren al suelo. Aprendamos a apañar la palabra, porque esa palabra no solo resuelve mi asunto de ahora, sino que me empodera para yo poder operar mañana, pasado, en un año, en 10 meses. Di la palabra, Señor, que si tengo la palabra tengo el poder, que si tengo la palabra tengo la provisión. Solo a los hijos de Dios les es dado saber los misterios del reino de Dios. A los otros se le habla por parábola. Marcos 4, 11, 12. Y les dijo,
a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Diga conmigo, misterio. Mas a los que están afuera, toca a tu vecino y dile: tú no estás afuera. No, tócalo y dile: hey, tú no estás afuera. Pastor, ¿qué significa eso? Que como tú no estás afuera, entonces tú eres de los de vosotros que se le ha dado a conocer los misterios del reino de Dios. Por eso estás sentado aquí en esta noche. Por eso perteneces a esta iglesia. Porque tú no eres de los de afuera. Tú tienes revelación. Por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. En Hechos capítulo 8 hay una historia maravillosa. Había un hombre de Etiopía que estaba leyendo exactamente Isaías 53, pero no podía entender nada. No podía entender nada. Hasta que apareció uno de los de nosotros, Felipe, y le preguntó: ¿tú entiendes lo que tú lees? No, pero lo estaba leyendo, pero no tenía la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación no es posible sin salvación. Voy a volverlo a repetir. La revelación no es posible sin salvación. Cuando yo acceso a la salvación, inmediatamente accedo a la revelación. Por eso Dios te visita en sueños. Por eso Dios te empieza a abrir las escrituras. Por eso Dios te empieza a hablar en el consejo secreto. Hasta que tú seas salvo no puedes tener acceso a los misterios del reino de Dios. Y dentro de estos misterios es donde reposa tu triunfo, donde reposa tu victoria. Cuando tú entiendes los misterios de Dios. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices: Señor, dame revelación? Dígale: Señor, yo tengo derecho como hijo tuyo a acceder a la revelación. Y hoy yo hago uso de mi derecho legal de acceso a la revelación. Por eso, Señor, tengo oídos para oír, ojos para ver, corazón para entender y boca para proclamar. Juan capítulo 3 versículos 5 y 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del espíritu. Ojo, gracias. ¿Por qué del agua y del espíritu? Porque aún los principados y las potestades se sientan aquí a escuchar revelación. Ya le troné la religión a algunos. ¿Acaso la Biblia no dice que nosotros vamos a dar a conocer los misterios a las potestades? El propio Jesús está diciendo que el que no naciere del agua, eso es un nacimiento natural humano, y del espíritu, eso es el nuevo nacimiento, no puede entrar. Ese entrar habla de operación en una dimensión sobrenatural para los redimidos. Hay una dimensión del reino de Dios que ni siquiera los ángeles pueden operar, porque es exclusiva para los hijos de Dios. Toda la escritura carga poder, y todo lo que tú necesitas obtener es el acceso a ese poder. Es el acceso a ese poder. El acceso a ese poder. Cuando yo empecé a leer Joel capítulo 2, que habla acerca del derramamiento del Espíritu de Dios, yo abrí un portal profético para mis hijos. Porque ahí dice que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán. ¿Y qué? Vuestros hijos y vuestras hijas. Abrí un portal profético para mis jóvenes, porque dice que mis jóvenes verán visiones.
¿Cómo puedo acceder a eso? Pues sencillamente yo me paro en Joel 2:28 y yo proclamo la palabra y digo: mis hijas profetizan, mis hijos profetizan, mis jóvenes empiezan a ver visiones ahora, y empiezo a acceder a ese poder. Pero a veces vemos las cosas y como que, pero si Dios dice que tus hijos profetizarán, no dice que van a ser profetas necesariamente, pero dice que van a profetizar. Por eso mis hijos tienen sueños de revelación. Por eso mis hijos tienen intercesión profética y penetración. Porque me paré allí y lo descubrí y lo declaré y lo agarro como mío. Porque yo necesito un vidente en casa. Y qué forma más maravillosa de que mis hijos profeticen, de que mis hijos sueñen sueños. Tú necesitas un corazón. Diga conmigo: yo necesito un corazón. Porque acceder al poder de la palabra requiere un corazón, pero requiere un corazón puro, requiere un corazón limpio, porque solo los de limpio corazón verán a Dios. Ezequiel 36, 26, 27. Os daré corazón nuevo. Diga: yo necesito un corazón nuevo. Seamos honestos y reconozcamos que necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un trasplante de corazón en el espíritu para poder acceder a esto. Y Dios promete darnos un corazón nuevo, y dice: y pondré un espíritu nuevo. Si Dios te cambia el corazón, te cambia el espíritu, porque tu corazón afecta a tu espíritu. No dije que afecta al Espíritu Santo de Dios. Tú como hombre natural tienes un espíritu. Si tu corazón está torcido, tu espíritu está torcido. Por eso David dijo: crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios. Dame un corazón, crea un espíritu, renueva un espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Qué significa esto? Un corazón sensible a la palabra de Dios. Un corazón que reciba la palabra de Dios. Un corazón que absorba la palabra de Dios. Y entonces cuando eso ocurra, cuando Dios te quite tu corazón duro, cuando Dios te quite tu espíritu torcido y te dé uno nuevo, Dios dice: ahora puedo poner mi espíritu dentro de ti. Nótese que los dos espíritus son diferentes. Uno está en minúscula y el otro está en mayúscula. Ay, ayúdame, Señor. Tal vez para usted sea nuevo el pastor Joel tratando de enseñar, pero fue lo que recibí del Señor. Usted agarre ahí. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y entonces, como mi espíritu está dentro de ustedes, yo gobierno. Haré entonces, ahí es cuando estamos rendidos en totalidad a Dios y controlados por Él. Mientras tú tengas tu espíritu, mientras tú tengas tu corazón viejo, tú haces lo que te da la gana. Pero cuando Dios te da un corazón nuevo, cuando Dios mete un espíritu nuevo, y cuando Dios mete su espíritu, Dios dice: voy a hacer entonces yo que andes a mis estatutos y que guarde mis preceptos y que los manifiestes, los pongas por obra. Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, no le permiten a la palabra de Dios tener un impacto en nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que escuchamos regularmente de los púlpitos? Vas a ser millonario, vas a prosperar, vas a ser bendecido, milagros y aquello y otro. Pero nadie te dice: tú tienes que cambiar el corazón podrido. Nadie te dice: tú tienes el espíritu torcido. Eso no vende. Eso no jala like. Eso no hace que quieran al pastor. Eso no hace que hagan chiste ni broma con el pastor que dice eso. Pero es la palabra. Porque estamos afanados por el engaño de la riqueza. Claro que Dios no quiere prosperar, pero está condicionada así como prospera tu alma. Dios no está mal de la cabeza para que tu alma esté en bancarrota y ponga tu finanza natural en riqueza. No va a pasar. Ay, le acabo de explotar el globo a un montononón. No va a pasar.
¿Sabes cuándo tú vas a prosperar naturalmente? Cuando tu alma prospere. Y para que tu alma prospere necesitas engancharte de la palabra, que ella te enriquezca, que ella te establezca, que ella te levante. Cuando eso pase, ni cuenta te vas a dar. Cuando los dígitos de tu cuenta suban, cuando tu empresa cambie, cuando los negocios te lleguen, cuando la bendición llegue. Porque la prosperidad que viene del cielo, déjame te digo algo, la prosperidad que viene del cielo es la que va a pasar en tu alma. Cuando tu alma prospere, tendrás tú la capacidad de hacer riquezas aquí en esta tierra. Así que si tú estás esperando que el cielo te llene la cuenta, que el cielo te dé eso no va a pasar. El cielo te prospera el alma. Cuando el alma está enriquecida, cuando la palabra fluye en ti, vienen los pensamientos creativos, vienen las ideas de negocio, vienen las conexiones, viene lo bueno, porque tengo el alma próspera. La mayor parte de lo que uno lee, libro de motivación, a un libro de llamados pastores, no irá más allá de los caminos. Y van a venir las aves y se lo van a comer. Porque no es que tanto tú leas, es que tanto permites que eso te afecte. ¿Qué tanto permites que eso te afecte? Cuando yo empecé a leer Tomando el control de tu vida, me sentí miserable. Tal vez usted era más santo que yo, pero yo entendí que el problema no era Señor, toma el control. El problema era que el que estaba descontrolado y tenía que tomar el control era yo. Y yo tenía que hacer cambios genuinos internamente. Y yo permití que eso que estaba en ese libro empezara a afectar mi vida, empezara a hacer los ajustes que había que hacer. Porque somos expertos teniendo la palabra para ajustar el tornillo de la vida de otro, cuando el de nosotros hace rato se cayó. ¿Cómo tú vas a querer ajustar el de otro si el tuyo no está listo? Señor, voy a enseñar, please. Muchos han tomado notas sobre notas en la iglesia por los últimos 9 años y aún así nunca han ido más allá ni una sola vez. Tienen escrito todos los mensajes de papá. Han gastado millones de cuadernos. Han cargado cientos de miles de megas en su tabla, pero no tienen ni medio megabyte de eso en su vida. No es que tanto yo escriba, no es que tanto yo predique los mensajes de papá, porque yo los predico. De un mensaje de papá salen 7 míos, para que usted sepa. Pero no es que tanto yo permita que eso me afecte. Que tanto yo permita que eso me afecte. Es más que tomar nota. Es más que comprar el libro, que comprar la reproducción del mensaje. Y algunos tienen toda la colección de los libros, pero no se han tomado la molestia de leerlo más de una vez. Algunos tienen toda la colección de todos los mensajes, lo hicieron en su playlist de su reproductor, pero no lo han oído más de una vez. Es más, algunos después que salen de aquí no lo oyen más. ¿Y qué hacen? Agarran bocadillos, y eso es lo que agarran y lanzan en sus redes. Yo le digo, míralo, este vino a pescar. No se ha dado cuenta que lo que está tirando se lo tenía que comer. Está botando el nutriente que era para él. En este instante le preguntaría a mis hijos, ¿sigo o paro? Gracias. Usted tiene el derecho de decir, pare, y crea lo que yo voy a parar. Pero en el instante que paro, yo oro, Señor, yo lo hago responsable a él por lo que tenía que oír y no permitió, Señor, que venga tu juicio sobre él entonces. Padre, tú necesitas un corazón que esté preparado para un encuentro. Si tú quieres conseguir algo de la palabra de Dios, no todo lo que tú lees te va a gustar.
Sobre todo cuando lo que tú lees te confronta con tu condición actual. No todos los mensajes te van a gustar. No todos te van a tener un bailecito. Sobre todo si atentan contra tu pecado personal, si atentan contra tu conducta. Ese no me gusta. Ese no me gusta. Sobre todo si viene de la boca de alguien. Pero ¿por qué lo tiene que decir así? ¿Por qué no lo dice más suave? Porque tu pecado no es suave. Porque tu pecado es fuerte y te mantiene anclado en lo mismo. Mi fuente más poderosa de fortaleza es la Biblia. Ahí está el poder. ¿Sabe cómo yo oro cuando tengo una administración como la semana que tuve yo en México? La semana pasada, Señor, tú lo dijiste. Señor, tu palabra lo dice. Porque yo no puedo pedirle a Dios sino lo que Él ha establecido en su código, en su norma. Dios no viola su código procesal. Él dijo: ¿cómo es la sanidad de un enfermo? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubieran cometido pecado, ¿cuál es el procedimiento? Pongo mi mano, oro, y si eso no pasa en el ínterin, Señor, tú lo dijiste. Es la palabra. Tienes un destino brillante. No le permitas al diablo alejarte de él. Voy a volverte a repetir. Dije que tú tienes un destino brillante. No le permitas al diablo alejarte de él. Marcos 4, 11, 12. Y les dijo: a vosotros os he dado a saber el misterio del reino, mas a los que están afuera por parábola. ¿Para qué? Ellos van a ver. Dice que para que viendo no vean y no lo perciban, no lo capten, y oyendo no lo entiendan, para que no se conviertan. Doy gracias a Dios porque somos salvos. Diga: gracias, Señor, porque soy salvo. Es un privilegio enorme tener acceso a los misterios de Dios, a los misterios del poder que hay en la palabra de Dios. Todo lo que Jesús nos ha dado es nuestra herencia. Pero sabe, cuando oímos herencia pensamos en metal. Cada vez que usted oye herencia, somos herederos de Abraham, usted piensa en Abraham era riquísimo en. Usted no quiere la fe de Abraham, usted quiere los resultados de la fe de Abraham. Porque la fe de Abraham duele. La fe de Abraham tiene que ser procesada. La fe de Abraham tiene que ser probada. Pero somos herederos de la fe de Abraham. No, Señor, de la riqueza de Abraham. Hechos 20, 32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder. Diga conmigo: tiene poder para sobreedificarnos y daros herencia con los santificados. Todos los que somos salvos tenemos herencia. Este es el testamento. ¿Sabe que un heredero no se da cuenta lo que se le testó hasta que se lea el testamento? Tú tienes que leer el testamento para que tú veas las riquezas a las cuales tú eres heredero y empieces a tomar los derechos que tienes sobre ellos. Pero si usted sigue agarrándose bocadillo del que dijo aquí, dijo allá, el pedacito de aquí, el pedacito de allá, tú no vas a entender, tú no vas a comprender cuál es tu herencia y no la vas a poder usar. La herencia está en la palabra y ella es el único lugar donde tú puedes localizar esa herencia. No importa lo que te diga tu circunstancia, tú vas al testamento. Es más, ¿cómo se llama la palabra? Antiguo y nuevo, ¿qué? Es tu testamento. ¿Qué se establece en un testamento? Herencia. Alguien que era dueño de cosas testó su voluntad para unos herederos y están establecidos. Y sabe que usted es heredero auténtico. Se hizo la prueba de ADN y usted es hijo legítimo. Por ende, lo que está atestado aquí es su derecho legítimo. Haga uso de él y salga del lugar de donde usted está. ¿Cómo vamos a acceder a esto? Diga conmigo: es por la sangre. Es por la sangre. Apocalipsis 5, 4 al 8.
Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Dónde están los 7 espíritus de Dios? Espíritu de conocimiento, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de temor de Jehová. Y el espíritu de Jehová están sobre la tierra, esperando que alguien demande los 7 espíritus de Dios, esperando que alguien ponga una demanda a los 7 espíritus de Dios. Mira, qué maravilloso es saber que ya salieron del cielo y están en la tierra. Ah, Dios mío. No hay excusa para que tú no tengas sabiduría, conocimiento, entendimiento, consejo, poder, temor de Jehová y el espíritu de Jehová. No hay excusa, porque están en la tierra. No lo tienes que buscar en otro lado, están en la tierra, están al lado tuyo, están sobre ti. Tú tienes que hacer una demanda. Yo necesito sabiduría, Señor. Yo necesito sabiduría, Señor, para esta circunstancia. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son ¿qué? Escúchenme lo que oran para aperturar el culto. No entorpezca la revelación de la palabra de Dios, porque la copa tiene que estar llena de oración, no de balbuceo. Ya no me van a hablar los que dirigen oración, y no me importa. Usted tiene que amarme, porque si no se va para el infierno. Orando y dirigiendo oración aquí mismo, si usted no me ama, se va para el infierno. Usted puede continuar, pero yo lo voy a amar. Y como lo amo, necesito ayudarlo, y que usted me ayude, porque yo necesito la revelación de la palabra. Escúcheme, músicos y adoradores, necesitamos que se dejen del paseíto y profundicen en la oración, porque necesitamos que todos tengan el arpa. Significa adoración, oración, para que la revelación sea desatada. Es mucho pedirle a los salmistas, a los músicos y a los intercesores eso, por favor, porque queremos que Dios traiga revelación de la palabra. Pero ¿cómo si no llenamos la copa? ¿Cómo si no lleno la copa? Por eso usted no se puede quedar sin estar aquí los viernes, porque ese es lo que llena la copa para la revelación del domingo, para la revelación del miércoles, para la revelación del próximo viernes. Tenemos que llenar la copa con adoración, oración, hasta que el libro sea abierto. El lloro continuará. El cordero fue inmolado, quien abrió el libro con su sangre, y la revelación fluye incesantemente cuando tú te acercas al libro. Por la sangre de Jesús se revelan los misterios para mí. Por la sangre de Jesús se revelan los misterios para mí. La sangre abre los sellos de revelación. Cuando tú te conectas a la palabra, siempre le digo a la gente: no agarres la palabra sin haber orado y adorado, porque no vas a recibir nada. Primero ora y adora. Accede por la sangre, y cuando tú la abras, los sellos de revelación se van a empezar a abrir, para que te empiecen a caer revelaciones nuevas del cielo. Hebreos 9, 3 al 9. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, Espíritu Santo, ayúdame, con la cual, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria
que cubrían el propiciatorio, las cuales cosas no se pueden hablar ahora a detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Diga conmigo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que lo practica en ese culto. Solo el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y no sin sangre. ¿Qué indicaba esto? Que el camino a la cámara secreta hacia Dios no estaba aún abierto. Después el sumo sacerdote vino Jesucristo, el Hijo de Dios, y con su sangre proveyó ese camino que nos da entrada a todos para siempre. No hay excusa. No hay excusa. Invocamos a Jesús y entramos, pero sin la sangre no podemos tener acceso al lugar santísimo, donde está el arca y la urna de oro con el maná adentro. Usted quiere maná, tiene que entrar al lugar santísimo. Usted quiere conectar con la revelación, tiene que entrar al lugar santísimo. Y es allí donde la vara de Aarón reverdeció, y donde tu vida va a poder reverdecer, donde tu matrimonio va a reverdecer, donde tu finanza va a reverdecer. Cuando tú entres ahí a ese lugar santísimo y tú te presentes ahí como la vara de Aarón que reverdeció, tú vas a reverdecer. Si tú quieres asegurarte un buen entendimiento de este pacto, necesitas tener acceso al lugar santísimo, pero solo es por su sangre. ¿Qué significa por su sangre? Sin arrepentimiento es imposible. Tengo que arrepentirme, tengo que humillarme delante de Dios. Tengo que entender que lo único que me hace digno es la sangre del pacto eterno. Tengo que asegurarme tener ese acceso por su sangre. Hay algunas revelaciones que van a venir a ti cuando empieces a entrar ahí. Tú sientes que estar como si tú estuvieras comiendo una realidad, comiendo algo. Dices, oh Dios mío, yo no había visto esto, Señor. Yo había leído esto, pero no me había caído. Porque estás comiendo maná. Estás en el lugar santísimo. Estás accediendo a los secretos de Dios. Juan le dijo a su discípulo que él tenía una comida que ellos no conocían. Jesús dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y cuando tú logres en realidad tener acceso al lugar santísimo, nunca más tendrás que rasgar para comer algo nuevo, sino que siempre te llegará maná fresco. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Le voy a hacer llover maná cada mañana. No tienen que recoger para el día siguiente, tranquilo. El día siguiente vuelvan a salir y va a venir maná fresco. Entonces, si tú entras al lugar santísimo, siempre va a caer una revelación fresca. Siempre Dios te va a dar un misterio fresco, porque es maná fresco que te va a alimentar para que tú puedas alimentar a otros. Si yo estoy aquí sencillamente es porque yo he visto la urna de oro y he comido el maná. He comido el maná. Y a veces hay cosas que a mi lógica humana le suenan locura. Le decía yo a un pastor que conversaba hoy, le digo, te digo una cosa, cuando yo empecé a enseñar esta serie, yo mismo pensé que estaba loco porque no lo había oído en ningún lugar. Pero me di cuenta que empecé a comer maná. Había algo diferente allí. Porque el problema es que nos da miedo sonar diferente, porque no queremos sonar como locos. Pero dice que esto es locura para los que se pierden. Esto es locura porque tú quieres decir lo que otro está diciendo. Por eso Dios no puede darte acceso a una revelación nueva, porque cada vez que Dios te quiere decir algo, ay, ¿qué van a decir? ¿Y cómo será eso? Tu acceso a los misterios de la palabra no es por intelectualismo. No tiene nada que ver con tu capacidad cognitiva, con tu escolaridad. No tiene nada que ver con eso. Es por la sangre del Cordero. Ningún hombre, dijo Juan, fue digno de tomar el libro.
solo se pudo abrir por la sangre de Jesús. Tú has estado dando vueltas y vueltas en la corte exterior por mucho tiempo, tratando de acceder a algo, tratando de tomar algo, pero no has tenido acceso a eso, porque no te has atrevido a entrar al lugar secreto, porque alguien te dijo que esos misterios no eran para ti, porque alguien te dijo que esas revelaciones no eran para ti, porque alguien te dijo no, es que eso es para los predicadores. Pero hay revelaciones que Dios tiene para ti, porque tú eres una boca que vas a hablar donde otro no puede hablar. Dios necesita revelarte misterios y secretos a ti, pero tú tienes que querer acceder. Tú tienes que querer acceder. Tú no puedes permitirte quedarte ahí más tiempo en la cámara exterior. Es tiempo de obtener acceso a ese lugar santísimo, donde hasta lo muerto cobra vida. Si la vara de Aarón reverdeció ahí, que era una vara seca, tu vida reverdecerá ahí, tu matrimonio reverdecerá ahí. No importa lo imposible que parezca o que pueda estar pasando, comenzará a florecer cuando tengas acceso al lugar santísimo. Diga conmigo: hoy voy a florecer. Diga: hoy voy a florecer. Las batallas de los últimos tiempos serán peleadas por la operación de la multiforme sabiduría de Dios. Es una multiforme sabiduría. Mira, hay gente que Dios le está dando revelaciones de madrugada, lo está llamando a orar en secreto. Son gente sencilla, tal vez no sean predicadores, tal vez no sean pastores, pero Dios le está revelando cosas en el lugar secreto de madrugada, y ellos no saben por qué Dios le está diciendo eso. Y Dios le dice: escríbele a este, llámale a este. Señor, pero ¿quién soy yo? Dios está revelando la multiforme sabiduría de Dios para que le demos a conocer a los principados y potestades. No tiene que ver con que tú tengas una escolaridad teológica. Tiene que ver con que tú tengas una conexión con Dios. Y tú le digas: Señor, aquí estoy, háblame, Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho: Señor, háblame, Señor? Dime, Señor, revélame tu palabra, oh Dios. Aquí estoy, Señor. Vengo sin prejuicio, Señor. Vengo sin algo, Señor, preconcebido. Quiero escucharte, quiero conocerte. Habla mi vida, rompe el silencio en mi ser. La iglesia ha sido programada para operar en multiforme penetraciones, y tenemos que aprender a ganar el acceso al lugar santísimo para ser parte de este ejercicio glorioso. Por eso nos quedamos en la oración. Es tiempo de que tú agarres tu Biblia y empieces a decirte a ti mismo: voy a conseguir acceso a los misterios que están en ella. ¿Por qué no tomas tu Biblia y le dices: voy a conseguir acceso a los misterios que están en ella? Por la sangre de Jesús, yo ordeno a los sellos que sean removidos, porque a mí me será dado a conocer los misterios de Dios. Mis amados hermanos, mi hermosa iglesia, es tiempo de que usted y yo fluyamos continuamente en el poder de la palabra de Dios. Levanta tus manos y pídele al Señor acceso a la revelación de la palabra. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar, empieza a orar. Empieza a orar y dile: Señor, dame acceso a la revelación de tu palabra. Señor, dame acceso a la revelación de tu palabra. Señor, dame acceso, dame acceso, dame acceso, dame acceso, Señor, a la revelación de tu palabra. Señor, yo me niego a seguir igual, oh Dios. Yo me niego, Señor Padre Santo, a seguir en torpeza espiritual, oh Dios, en sordera espiritual, oh Dios, Señor, en ceguera espiritual, Señor. Dame acceso a los misterios, Dios. Dame acceso al poder que hay en tu palabra, oh Dios, Señor. Están establecidos para mí, oh Dios, en este tiempo, Dios, en este lugar, oh Dios, Señor. Y yo voy a acceder a ellos, oh Dios. Yo lo voy a recibir, oh Dios. Yo lo voy a tomar, Señor Padre Santo. Yo tomo, Dios. Yo tomo tu palabra, oh Dios. Yo tomo tu palabra, Señor. Tomo tu palabra, oh Dios. Tomo la revelación que hay en ellos, Señor. Tomo la revelación que hay en ellos, Señor. Señor, tus palabras son para mí, Señor. Si puedes, colócate en pie y vamos a hacer una oración para pedir acceso al lugar secreto donde están las revelaciones del reino de Dios. Empieza a orar. Empieza a orar por revelación. Empieza a orar por revelación. Empieza a orar por revelación. Diga: mi espíritu se expande, mi mente se expande. Yo tengo acceso por la sangre de Jesús al lugar santísimo. Empieza a orar.
Empieza a orar, empieza a orar. Brava seca, lava canda, lava saya. Riba cotolobo seca, talaba canda, lava saya. Pasajes que yo no podía entender. Fluye la revelación en mí ahora en el nombre poderoso de Jesús. Padre, ahora yo ordeno por la sangre de Cristo que los sellos de revelación sean abiertos ahora. Que los sellos de revelación sean abiertos ahora sobre esta iglesia. Que los sellos de revelación sean abiertos ahora sobre esta iglesia. Que los sellos de revelación sean abiertos sobre esta iglesia. Que los misterios de las palabras sean dados a conocer ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que los 7 espíritus que están delante de tu trono, que están, oh Dios, aquí en la tierra, empiecen a fluir sobre tu pueblo, Señor. Que empiece la multiforme sabiduría tuya a operar. Que una operación sobrenatural de la multiforme sabiduría tuya, oh Dios, para ganar esta batalla, para ganar esta batalla, para ganar esta batalla, Padre. Vamos, intercesor, vamos, intercesor. Requerimos oración, requerimos llenar la copa, requerimos llenar la copa, requerimos llenar la copa, requerimos llenar la copa. Se abre tu espíritu, se abre tu espíritu, se expande tu espíritu. Recibe revelación, recibe revelación, recibe poder de la palabra, recibe poder de la palabra, recibe poder de la palabra, recibe poder de la palabra. Revelación para operar en esa situación. Revelación para dirigir tu familia. Revelación para dirigir tu empresa. Revelación para dirigir tus hijos. Revelación para operar en lo sobrenatural. Revelación para estar por encima del enemigo que te ataca en tu trabajo. Revelación ahora. Revelación ahora. Revelación ahora. Revelación ahora. Multiforme sabiduría. Multiforme sabiduría. Empieza a operar ahora en la multiforme sabiduría de Dios. Se cotolo boquende le maja. Y para la mamá cata la machanda la macata la masai. Oh, riba mamá cata la machanda le va. Riba mamá cotolo boquenda la macanda la masai. Sueño de revelación, visiones. Ahora, ahora, ahora. Profundidad en la palabra. Revelación de los textos. Revelación de la palabra de una forma sobrenatural. Sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando por revelación. Dame un nuevo corazón, dile a Dios, dame un nuevo corazón y un espíritu nuevo. Dame un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dame un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dame un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Saca todo lo bocanda la masaya. Rebacata la masanda la macaya. Ribo coto lo bocende le va. Pide un corazón nuevo. Pide un espíritu nuevo. Ahora, 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 ahora. Revelación sobre esta casa. Secata la macoto lo bocaya. Ribacata la mazón de levaquinda la basaya. Saca. Lebocoto lo basanda la ma. Ribacata la masanda la macanda la basaya. Ribacata la basanda la ma. Rebabacanda la basanda la ma. Misterio, misterio de la palabra. Accedemos a nuestra herencia en la palabra. Accedemos a nuestra herencia en la palabra. Accedemos a nuestra herencia en la palabra. Accedemos, tomamos el derecho legal que hay en nuestra herencia en la palabra. Oh Señor. Oh Señor, abre los sellos de revelación. 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 Shekata lama, ramama kata lama saya mamama, rabababa kata lama santa lama babaka. Toda imposibilidad para escudriñar la escritura se rompe ahora. Se rompe ahora. Se rompe ahora. Se rompe ahora. Se rompe ahora toda imposibilidad. Ahora todo letargo espiritual, toda pereza, todo espíritu de pitón que constriñe tu búsqueda de revelación y de escudriñar la palabra, se cae ahora, se cae ahora, se cae ahora, se cae ahora. Todo temor por
las revelaciones nuevas. Es quebrantado ahora en el nombre de Jesús. Se cata la bacondo lo bosé. Rebama macanda la basanda la maja. Rebacoto lo bosende le va. Ramando lo bojente le basanda la maja. Sigue orando hasta que haya un rompimiento. Tu espíritu se va a ensanchar. Tu mente se va a ensanchar. Empiezan ahora a fluir versos de la palabra con revelación. Pasaje que no podía entender. Recibe profundidad y penetración en el espíritu. Tus palabras son para mí, Señor. Tus palabras son para mí, Señor. Y cama seca. Eka mamá seca la macata la masaya. Ora bacata la basata la macata la masaya. Oh, yo me alimento de tu palabra. Yo amo tu palabra. Esta iglesia ama tu palabra, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres mi respirar. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. Nos apropiamos de tu palabra, Señor. Di la palabra, Señor. Di la palabra, Señor. Si Dios dice la palabra, te empodera. Si Dios dice la palabra, esa palabra te da poder para actuar en ella. Por eso el centurión dijo: di la palabra, Señor. Di la palabra, Señor. Dame la palabra. Habilítame con la palabra. Cada vez que oímos la palabra de Dios, recibimos una habilitación en esa palabra que usted oyó. Cada vez que usted es expuesto a esa palabra, usted recibe una habilitación a la palabra a la cual usted se expuso. Y hoy usted está siendo expuesto al poder de la palabra de Dios. Porque es lo que usted está oyendo.